La primera vez que Martín la vio fue en la terminal de autobuses de Córdoba. Estaba parada junto a la máquina de café, mirando el tablero de salidas. No había nada extraño en eso, pero había algo en la forma en que nadie más parecía verla. Martín esperaba su autobús hacia Rosario. Había llegado con casi una hora de anticipación, como siempre hacía cuando viajaba solo. Se sentó en una de las bancas metálicas cerca de la puerta 4. Sacó su teléfono y se puso a revisar correos. La terminal estaba llena. Era viernes por la tarde y había familias con niños, estudiantes con mochilas grandes, ancianos arrastrando maletas con ruedas ruidosas. El tipo de caos organizado que existe en cualquier estación de tránsito. Después de unos minutos, levantó la vista y la vio una mujer de unos 30 y pocos años, parada frente a la máquina expendedora de café. Pelo oscuro hasta los hombros, campera de jeans negros, zapatillas blancas. Nada llamativo, nada fuera de lugar, excepto que llevaba varios minutos parada ahí sin moverse, sin comprar café, sin mirar el teléfono, solo mirando el tablero electrónico de salidas que colgaba del techo. Martín no supo por qué, pero siguió observándola. Tal vez porque, en medio del movimiento constante de la terminal, ella era la única persona completamente quieta. Tal vez porque había algo en su postura que no terminaba de encajar. No parecía perdida, no parecía ansiosa, simplemente estaba ahí. Un hombre con traje pasó junto a ella, tan cerca que casi la roza con su maletín. No giró la cabeza, no se disculpó, siguió caminando como si ella no estuviera. Martín pensó que tal vez el hombre simplemente no la había visto. Pero después pasó una mujer mayor con un carrito de compras. Pasó justo por el espacio donde la mujer estaba parada. Y no hubo contacto, no hubo desviación. Fue como si hubiera pasado a través de un espacio vacío. Martín parpadeó, miró su teléfono, volvió a mirar hacia la máquina de café. La mujer seguía ahí, seguía mirando el tablero. Entonces hizo algo extraño, giró la cabeza y lo miró directamente a él. No fue una mirada casual, no fue el tipo de mirada que das cuando sientes que alguien te está observando. Fue una mirada deliberada, como si hubiera sabido todo el tiempo que él estaba ahí. Martín sintió un escalofrío que no pudo explicar. Apartó la vista. Otra vez, contó hasta 10. Cuando volvió a levantar la mirada, ella ya no estaba. Revisó la terminal con la vista. No la vio caminando hacia ninguna puerta. No la vio subiendo a ningún autobús. Simplemente ya no estaba. Martín se dijo a sí mismo que probablemente se había ido mientras él miraba el teléfono, que había tomado alguna salida lateral que él no había notado, que no había nada raro en eso. Subió a su autobús 20 minutos después y no volvió a pensar en ella. Al menos no esa noche. 2 semanas más tarde, Martín estaba en Buenos Aires por trabajo. Tenía una reunión en un edificio de oficinas en Retiro y decidió llegar caminando desde la estación. Hacía calor. Había mucha gente en la calle. Se detuvo en un semáforo esperando para cruzar. Y entonces la vio otra vez. Del otro lado de la calle, la misma mujer, a mismo pelo, misma campera de jean, parada frente a un kiosco, mirando hacia la esquina. Martín se quedó inmóvil. El semáforo cambió a verde. La gente empezó a cruzar a su alrededor. Él no se movió. La mujer no lo estaba mirando. Pero Martín tenía la certeza absoluta de que era la misma persona que había visto en Córdoba. No se parecía. Era ella. Cuando el semáforo volvió a ponerse en rojo, Martín seguía parado en la misma esquina. La mujer ya no estaba frente al kiosco. Cruzó la calle, casi corriendo. Llegó al kiosco, miró hacia ambos lados de la vereda. No había forma de que hubiera desaparecido tan rápido. No había ninguna entrada de subte cerca. No había callejones. Solo una cuadra larga y recta con visibilidad completa. Pero ya no estaba Martín. Entró al kiosco. El empleado estaba ordenando cigarrillos en una repisa. Disculpa, ¿viste a una mujer parada acá afuera hace un momento? Campera de jean, pelo oscuro en el empleado. Lo miró con expresión neutra. No vi a nadie.
Anne estaba justo ahí, frente a la puerta. El hombre se encogió de hombros. Yo estoy acá todo el día. No pasó nadie. A Martín salió del kiosco sin decir nada más. Se quedó parado en la vereda durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. En dos posibilidades: o se estaba volviendo loco, o había algo profundamente extraño sucediendo. Esa noche, en su hotel, buscó en internet. No sabía exactamente qué buscar. Escribió frases como ver a la misma persona en lugares diferentes y mujer que desaparece. Encontró historias de doppelgangers, teorías sobre realidades paralelas, relatos de personas que juraban haber visto a alguien que no podía estar ahí, pero nada que se pareciera exactamente a lo que él estaba experimentando, porque la mujer no era un espectro, no era translúcida, no hacía nada sobrenatural, simplemente estaba ahí. Y después no estaba. Martín cerró la laptop. Se dijo a sí mismo que estaba cansado, que había sido una coincidencia, que Buenos Aires y Córdoba no estaban tan lejos, que mucha gente viaja entre esas ciudades, que probablemente había miles de mujeres con pelo oscuro y campera de jean. Se durmió tratando de convencerse de eso, pero 3 meses después, en Mendoza, la vio otra vez. Y esta vez no estaba sola. Esta vez había alguien más con ella. Alguien que Martín reconoció de inmediato. Pero eso no fue lo más extraño. Lo más extraño fue que, cuando le preguntó a esa persona sobre la mujer, le dijeron que nunca la habían visto antes en su vida. Martín había ido a Mendoza para el cumpleaños de su hermana. Era un viaje familiar, algo tranquilo, sin planes complicados. Su hermana había reservado una mesa en un restaurante del centro. Llegaron temprano. Mientras esperaban que les dieran la mesa, Martín salió a fumar a la vereda. Y ahí estaba ella amparada, en la esquina de enfrente, mirando hacia el restaurante. Martín sintió que el estómago se le caía. Tiró el cigarrillo al suelo sin terminarlo. Cruzó la calle sin mirar. Casi lo atropella un taxi. El conductor tocó bocina. Martín no se detuvo. Anne llegó a la esquina. La mujer seguía ahí, amparada, inquieta. Esta vez había otra persona junto a ella, un hombre mayor de unos 60 años, con barba gris y anteojos. Llevaba un maletín de cuero viejo bajo el brazo. Estaba hablando con la mujer, o al menos eso parecía. Sus labios se movían, pero Martín no escuchaba nada. La mujer no respondía, solo lo miraba a Martín. Se acercó. Disculpe, el hombre mayor se dio vuelta. Tenía una expresión amable, curiosa. Sí, usted conoce a esta mujer. El hombre miró hacia donde Martín señalaba. Frunció el ceño. ¿Qué mujer? Martín sintió que algo frío le recorría la espalda. La mujer que está parada justo ahí, al lado suyo. El hombre giró completamente. Miró a su alrededor, negó con la cabeza. No hay nadie acá, joven. Solo yo. Está justo ahí. Martín extendió la mano. Su dedo quedó a centímetros del hombro de la mujer, pero el hombre mayor no la veía. Miraba el espacio vacío con expresión confundida. ¿Se siente bien? Martín no respondió. La mujer lo estaba mirando directamente ahora. Y por primera vez hizo algo. Levantó la mano despacio y señaló hacia atrás, hacia el restaurante donde estaba su familia. Martín volteó. A través de la ventana del restaurante pudo ver a su hermana. Estaba riéndose de algo que su cuñado acababa de decir. Su madre estaba sirviendo agua en los vasos. Todo se veía normal. Cuando volvió a girar, la mujer ya no estaba. El hombre mayor seguía ahí, mirándolo con preocupación. ¿Está seguro de que está bien? ¿Necesita que llame a alguien? Martín negó con la cabeza. No, disculpe, me confundí. Cruzó la calle de vuelta al restaurante. Entró. Se sentó a la mesa. Su hermana le preguntó si estaba bien. Martín dijo que sí, aunque solo había salido a fumar. Pero durante toda la cena, no pudo dejar de pensar en lo que había pasado. La mujer había señalado el restaurante. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Y si el hombre mayor no podía verla, ¿quién más podía? Esa noche, en la casa de su hermana,
Martín no pudo dormir. Se quedó despierto en el sofá del living, mirando el techo, repasando cada encuentro en Córdoba, Buenos Aires, en Mendoza. 3 ciudades diferentes. 3 veces en siempre la misma mujer. Siempre quieta. Siempre mirándolo. A la mañana siguiente, antes de volver a su ciudad, Martín hizo algo que no había hecho antes. Sacó su teléfono y abrió la cámara. No sabía por qué. No sabía qué esperaba lograr. Pero tenía la sensación de que si volvía a verla, necesitaba algún tipo de registro, alguna prueba de que no se estaba volviendo loco. Pasaron 4 meses sin que volviera a verla. Martín empezó a pensar que tal vez había terminado, que lo que fuera que había estado pasando, ya no estaba pasando más. Pero entonces recibió un mensaje de un número desconocido. Solo decía: Estación Retiro, Andén 6. Mañana a las 3 de la tarde. Martín se quedó mirando el mensaje durante largo rato. No reconoció el número. No había nombre asociado, no había contexto, pero sintió algo en el estómago, algo que le decía que sabía exactamente quién había enviado ese mensaje. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, Martín estaba parado en el andén 6 de la estación Retiro. Most people would have ignored that message. Most people would have pensado que era spam, o un error, o una broma, but not everyone notices when something is calling them. Había poca gente en el andén, un par de estudiantes con mochilas, una señora mayor con una valija pequeña, un hombre en traje leyendo el diario, y al final del andén, cerca de las vías, estaba ella, y de espaldas, mirando hacia los rieles. Martín caminó hacia ella, despacio. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se detuvo a unos 3 metros de distancia. ¿Quién sos? Su voz salió más débil de lo que esperaba. La mujer no se movió. No se dio vuelta, pero habló. Y su voz era clara, real en voz. Ya sabes quién soy. Martín sintió que las piernas le temblaban. No sé. Por eso te estoy preguntando. Si sabes... Todos saben cuando me ven, solo que después olvidan. ¿Olvidar qué? La mujer finalmente se dio vuelta y Martín pudo verle el rostro completamente por primera vez. No había nada extraño en sus rasgos. No había nada sobrenatural. Era simplemente una mujer, en común, real, excepto por sus ojos. Había algo en sus ojos que no encajaba. Algo que hacía que Martín no pudiera mantener la mirada fija en ellos por más de un segundo. ¿Olvidar qué? Repitió Martín. La mujer lo miró durante un momento largo. Después dijo: aunque ya me viste antes de Córdoba, antes de Buenos Aires, antes de nacer. Martín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quiso preguntar qué significaba eso. Quiso decir algo, pero en ese momento el tren entró a la estación. El ruido fue ensordecedor. Cuando las puertas se abrieron, Martín parpadeó, y cuando volvió a abrir los ojos, ella ya no estaba. Pero había dejado algo que cambió todo lo que Martín creía saber. En el suelo, donde la mujer había estado parada, había un sobre manila, viejo, doblado en una esquina. Martín lo recogió. Pesaba poco. Adentro había una sola fotografía. Era en blanco y negro, vieja, probablemente de los años 70 o principios de los 80, a juzgar por la calidad del papel y el grano de la imagen. La foto mostraba una plaza. Había un grupo de personas paradas cerca de una fuente, tal vez 6 o 7. Todos mirando a la cámara, sonriendo, en ropa de época, peinados antiguos. Y ahí, en el borde izquierdo de la foto, apenas visible, estaba ella, la misma mujer, la misma campera de Jinan, el mismo pelo, mirando hacia un costado, como si no supiera que la estaban fotografiando, o como si no le importara. Martín dio vuelta a la foto. Detrás había algo escrito a mano, con tinta azul descolorida: Plaza Independencia, Mendoza, marzo 1979. Martín sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 1979,
Han 47 años atrás. Si la mujer de la foto era la misma que él había visto, debería tener al menos 70 años ahora. Pero la mujer que había visto en el andén no tenía más de 35. Guardó la foto en su mochila, subió al tren, se sentó junto a la ventana. No podía dejar de temblar. Durante el viaje de vuelta a su casa, Martín intentó pensar con lógica. Tal vez era su madre. Tal vez era su abuela. Tal vez había una explicación simple. Y él estaba construyendo un misterio donde no había ninguno. Pero sabía que eso no era cierto, porque la mujer de la foto era exactamente igual a la mujer que había visto. No se parecía, o era ella. Esa noche, Martín escaneó la fotografía y la subió a un grupo de Facebook dedicado a fotografías antiguas de Argentina. Escribió: ¿alguien reconoce esta plaza o alguna de estas personas? En menos de 2 horas, alguien respondió: esa es Plaza Independencia. En Mendoza reconozco la fuente, pero esa foto debe ser de hace décadas. Los edificios del fondo ya no existen. Otro comentario: mi padre está en esa foto. El tercero, desde la izquierda, murió en 1983. No puedo creer que exista esta imagen. Y entonces, un tercer comentario: ¿quién es la mujer del costado? No estaba en el grupo ese día. No la recuerdo. Y yo estoy en la foto también. Martín sintió un escalofrío. Respondió: ¿estás seguro? Completamente. Éramos 7 ese día. Mi hermano tomó la foto. No había nadie más. Martín miró la foto otra vez. Contó las personas. Anoche son 7 en el grupo. Why, Ella? Some details only make sense when you see them twice. Not everyone goes back to check. But once you do, you can't unsee it. Martín amplió la imagen en su computadora. Miró la mujer del costado. Había algo extraño en la forma en que estaba parada. Algo que no había notado antes en su sombra. Las otras personas en la foto tenían sombras largas proyectadas hacia la derecha. Era tarde en el día. El sol estaba bajo, pero la mujer del costado no tenía sombra. O mejor dicho, su sombra iba en la dirección opuesta, como si el sol estuviera en otro lugar, como si ella estuviera en otro tiempo. Martín cerró la laptop. Se quedó sentado en la oscuridad de su habitación durante largo rato. Después abrió Google Maps y buscó Plaza Independencia en Mendoza. Usó Street View para recorrer el lugar. La fuente seguía ahí y los edificios del fondo habían cambiado, pero la plaza era reconocible. Amplió la imagen y entonces lo vio. En una de las fotos de Street View, tomada en 2019, había una mujer parada cerca de la fuente, de espaldas en pelo oscuro en campera de jean. Martín hizo clic en la siguiente imagen del recorrido. La mujer ya no estaba. Revisó todas las imágenes disponibles de esa plaza. Encontró otra tomada en 2015. La misma mujer, parada en una esquina diferente, mirando hacia la calle. Otra más en 2011, al fondo, casi fuera de cuadro. Otra en 2008, sentada en un banco. Martín pasó horas buscando. Encontró 14 imágenes en total, todas en Google Street View, todas en lugares diferentes. Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en Salta. Siempre la misma mujer, siempre sola, siempre de espaldas o de perfil, nunca mirando directamente a la cámara, excepto en una imagen de 2017 tomada en una calle de Palermo. La mujer estaba parada en la vereda, mirando directamente hacia el auto de Google, hacia la cámara. Y aunque la imagen estaba pixelada y distorsionada por el algoritmo de difuminado que Google usa para proteger la privacidad, Martín pudo ver algo. Pudo ver que ella estaba señalando hacia la cámara, hacia quien fuera que estuviera mirando esa imagen. Martín cerró la computadora, se acostó en su cama sin apagar la luz. No durmió esa noche. Al día siguiente, recibió otro mensaje del mismo número desconocido. Ya entendiste. Martín escribió de vuelta. ¿Qué entendí? La respuesta llegó 3 minutos después. Que algunos estamos atrapados en los márgenes, que aparecemos cuando alguien está listo para vernos, y que una vez que nos ves, ya no puedes dejar de buscarnos. Martín escribió. ¿Qué sos? No hubo respuesta. Martín esperó 1 hora.
2 horas. Nathan escribió otra vez. ¿Por qué yo? Tampoco hubo respuesta. Esa noche, Martín salió a caminar. No tenía un destino específico, solo necesitaba salir de su departamento. Caminó por su barrio durante casi 2 horas, y cuando estaba a punto de volver, la vio otra vez, parada bajo un farol. Al final de su cuadra, mirándolo a Martín, se detuvo. Esta vez, no sintió miedo, solo cansancio. Caminó hacia ella, se detuvo a 1 metro de distancia. ¿Qué querés de mí? La mujer no respondió, solo lo miró. Y entonces, hizo algo que Martín no esperaba. Sonrió. Fue una sonrisa triste, llena de algo que él no pudo identificar. Nostalgia, tal vez, o reconocimiento. Ella habló. Su voz era suave, casi un susurro. Nathan solo necesitaba que alguien me viera. De verdad, una última vez. Una última vez. Ella asintió. Todos tenemos un límite. Incluso nosotros. ¿Nosotros quiénes? La mujer miró hacia el cielo, hacia las estrellas que apenas se veían a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Los que quedamos atrapados entre un momento y el siguiente. Los que aparecemos en los márgenes de las fotos, en los reflejos que no deberían estar ahí, en los recuerdos que nadie más tiene. Martín sintió un nudo en la garganta. ¿Y después qué pasa? Ella bajó la mirada. Lo miró por última vez. Después nos volvemos parte del paisaje. Y nadie vuelve a vernos. Ni siquiera los que pueden. Un auto pasó por la calle. Sus luces iluminaron la vereda. Cuando la luz se desvaneció, la mujer ya no estaba. Martín se quedó parado bajo el farol durante largo rato. Después, volvió a su departamento. Guardó la fotografía en un cajón. Borró todas las búsquedas de su computadora. Bloqueó el número desconocido. Intentó seguir adelante. Pero hay cosas que no se pueden olvidar. A veces, cuando Martín está en una terminal de autobuses o caminando por una calle llena de gente, siente la necesidad de mirar hacia atrás, de buscar en los márgenes, de ver si ella sigue ahí. Nunca la ha vuelto a ver, pero sabe que alguien más la verá, porque siempre hay alguien que puede ver lo que otros no ven. Alguien que nota los detalles que no encajan, alguien que mira 2 veces. Y cuando esa persona la vea, ella aparecerá solo una vez, como siempre, como debe ser.